Buenos días a todos. Gracias al director Charamelo que me acompaña hoy, al gerente general de ANCAP, demás gerentes y compañeros que no solo me acompañan hoy, sino que acompañan todos los días y son los que me ayudaron para hacer esta presentación. Felicitaciones a AUDER, felicitaciones Rodrigo, Marcelo, Diego y el resto de los... Diego Durán acaba de llegar también, el vicepresidente. Muchas gracias a AUDER por la invitación y felicitaciones, porque cuando preparaba esta presentación y veía mis presentaciones anteriores, veía cómo había evolucionado la preocupación que teníamos desde ANCAP para presentar en estos congresos. Y eso es gracias a la difusión que estos ambientes y estos eventos generan. Así que me siento re orgulloso de participar y honrado de que inviten a ANCAP a estos eventos. Una alegría además reencontrarme con Claudio Sebag, a quien conocí bastante lejos y en la capital. Lo que dice ahora es la capital de la energía en Europa, pero en realidad era la capital del petróleo de Europa. Y de eso vamos a tratar de hablar un poquito, porque voy a tratar de presentarles lo que es la oferta de ANCAP. Ahí está. En este mundo en transición, pero quiero antes hablar sobre cómo está el mundo en este tema. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible se habla de que la transición energética tiene que ser justa, equitativa e inclusiva, ¿sí? Y cuando hablamos de las formas de llevar esa transición, se identifican 6 formas, pero siempre se habla de la oferta. Y a veces nos olvidamos que la 7ª forma es la demanda. La mejor energía es la energía que no se usa. La energía más eficiente es la que se usa poco y se usa bien, no el despilfarro. Piensen en todos ustedes, si hoy hubiéramos venido caminando, hubiéramos venido en bicicleta, cuánta energía nosotros hubiéramos ahorrado en el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de la transición energética no es una proyección de ellos, sino de todo lo que hacemos cada uno de nosotros. Entonces, cuando Irena plantea esas 6 avenidas para ir a la transición energética, también recuerda todas las virtudes que tiene la transición energética, todo lo bueno, ¿no? Entonces dice, cerca del 80% de la población mundial vive en países importadores de energía. Entonces piensen, como dice el lema de AUDER, robado de otro lado, que el viento y el sol es nuestro petróleo. Con lo que decía el presidente de la República o el ministro Paganini cuando decimos tenemos que pasar de ser importadores a exportadores de energía y tenemos que ofrecer la energía al mundo y ser autosustentables. Claro, es una gran ventaja, ¿no? Que no dependan los países de la importación, que se desacoplen las economías de los precios de paridad de importación, como decía el presidente de la República, que nos pasa en estos días, todos los meses, ¿sí? La creación de empleo, la reducción de la pobreza, está todo muy bien y esa es la aspiración a la que todos tenemos que llegar. Ahora bien, el problema es que hay algunas señales que tenemos que tener como signos de preocupación en cuanto a la transición de las energías limpias. Sin duda se ha hecho mucho, queda muchísimo más por hacer, sin duda se ha hecho mucho, pero no nos tenemos que dormir en los laureles, porque la transición energética recién es incipiente. Entonces, ¿qué hicimos en los últimos 20 años? Hicimos muchísimo, ¿no? Esta es una presentación que hizo la gente de S&P Global en un evento que organizaron ANCAP y Arpel hace unos meses atrás. Y cuando vi esta diapositiva me impresionó mucho, porque básicamente esta diapositiva lo que dice es, hace 20 años, la matriz energética primaria del mundo estaba basada 80% en energía fósil. Hoy también. En 20 años se hizo muchísimo para introducir energías renovables y lo que mayoritariamente se desplazó fue energía atómica. La energía fósil sigue siendo el 80% de la energía que mueve al mundo. ¿Sí? A tal punto que en CERAWeek, que es un evento altamente reconocido en el mundo, que quizás sea la cumbre de los temas energéticos en el mundo, en la última CERAWeek se hablaba mucho más de hay que carbonizar primero para descarbonizar después. Y ahora voy a contarles por qué pienso esto y por qué acompaño eso. Los hechos reafirman que no hicimos demasiado, que no estamos bien. Porque el gas natural crece con inversiones récord en licuefacción y regasificación. Porque la eficiencia energética está dejando de ser algo tan importante como lo fue en un momento. Porque la inversión en carbón está superando los niveles prepandemia.
Porque la inversión en petróleo y gas sigue creciendo, retoma el impulso del crecimiento y está empezando a recobrar los niveles de la prepandemia. Porque la inversión en combustibles bajos en carbono aumenta mucho, hay mucha novedad sobre esto, pero sigue siendo insignificante a nivel de la inversión mundial. Porque el índice de energía limpia de la Agencia Internacional de Energía dejó de bajar por primera vez. Y la inversión en minerales críticos está muy por debajo de los niveles de un escenario sustentable. Entonces, empiezan a haber los llamados de atención. Hablaba recién de la CERAWeek. En la CERAWeek lo que se hacía énfasis es que el mundo tiene que ser realista acerca de la transición energética. Que no se puede dejar una fuente de suministro sin tener pronta la siguiente. De eso se trata la transición. Entonces, el hashtag en todas nuestras presentaciones siempre es transición responsable. Es una frase que acuñamos hace un par de años atrás en ANCAP con el equipo técnico y que nos metimos en la cabeza. Tenemos que ser responsables, tenemos que asegurar en el trilema energético que manejaba Silvia, el vértice del triángulo es que tiene que haber energía. Si no hay energía, ¿de qué nos sirve que sea sustentable sí, o equitativa? Si no hay energía. Entonces tenemos que suministrar la energía que se necesita. En el BP Energy Outlook, que salió hace semanas atrás, se habla de que la transición desde los hidrocarburos tiene que ser ordenada, justa, ordenada, responsable. Todos términos que ponen un poco de realismo a una transición que va a ser muy, muy larga. Y vuelvo a lo del principio. Hace 20 años que empezamos una transición energética y no desfosilizamos la matriz energética primaria del mundo. Pero atrás de todo esto también hay una cuestión ética. Y aquí me voy a basar, lo anterior también el resumen anterior lo había hecho Alessandro Blasi, asesor especial del director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía. Y en un artículo en The Economist, él plantea algo que para mí es una cuestión ética. ¿Sí? Y plantea el ejemplo, por ejemplo, de un ministro de Finanzas que tiene, lo voy a simplificar, que tiene el último dólar para gastar y tiene el dilema de gastarlo en salud para gente muy necesitada, con impactos inmediatos, o energías limpias para el futuro. El trilema energético establece que la energía es accesible a muchos o a unos pocos. Establece que es ambientalmente sustentable y lo más importante, ¿hay o no hay? Porque empecemos, y esto lo comentaba en Panamá con el ex director de energía que está por allá, Ramón Méndez, hay alrededor de 1.000 millones de personas, no importa si el número es 800, 1.000 o 1.200, pero alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la energía. Entonces, para ellos no es relevante si la energía es sustentable, o si es barata, o si es cara, o si les llega. No tienen energía. Entonces, acá hay un dilema ético que tenemos que resolver como humanidad. Por suerte en Uruguay, como lo mostró bien Silvia, y gracias al enorme trabajo que ha hecho UTE en los últimos años, la energía en Uruguay es un problema menor. Como se decía hace un rato atrás, en el mundo el 80% de la matriz primaria es de 80%, pero en Uruguay es 40%. Entonces, sinceramente, hay países que no deberían decirle a Uruguay cómo tiene que ser más verde o cómo que tiene que ser más responsable con la energía, porque la energía aquí en Uruguay llega al 99% de la población, la generación eléctrica es casi 100% renovable, ¿sí? Y nunca falta energía. Por suerte estamos así, pero en el mundo las cosas siguen pasando. Entonces a veces hablamos de cruce de caminos, y a mí me gusta ser preciso cuando hablamos con esas energías, porque es fácil hablar de un cruce de caminos, la energía fósil, el futuro, lo sustentable, esa falsa oposición entre lo verde, lo limpio, lo feo, lo sucio. No, acá lo que tenemos es una avenida a la cual se le adosa otra avenida, se ensancha la avenida. Y lo demuestran estas noticias del mundo recientes. Lo de la izquierda, lo buscan en internet, está. Lo de la derecha lo saqué de una publicación especializada. Lo que pedí fue que me dijera los últimos descubrimientos y yacimientos en el mundo. Yo sé que está muy lejos, después van a tener la presentación, lo pueden ver en detalle. Ahí lo que dicen las noticias de la derecha: Noruega, México, Rumania, la costa del Golfo. Creo que no me falta ninguno. A Guyana. Se suma lo de Surinam. Estas noticias
son de abril a julio de este año y son descubrimientos de yacimientos de petróleo y gas. Entonces, ¿cuál es la estrategia de ANCAP en todo esto? Porque el mundo está así, el mundo tiene sus alertas, Uruguay está mucho mejor. ¿Cuál es la estrategia de ANCAP en todo esto? Primero, es que nosotros tenemos que pensar en cómo terminamos muchas de las presentaciones, tanto yo como el equipo, en el mundo. Nosotros tenemos que dejar de ser un país neto exportador de energía fósil para convertirnos en exportadores de sol y viento. ¿Sí? Y la visión pasa por transformar a ANCAP de una very, very small national oil company en una national energy company y sustentable. Pasar de ser una pequeña refinadora a una empresa de energías sustentables. Esa es un poco la visión que tenemos desde ANCAP. Y para eso desarrollamos 4 pilares estratégicos, 4 líneas de acción para llegar a esa visión. La primera y más obvia, lo que hacemos lo tenemos que hacer mejor. Lo que hacemos lo tenemos que hacer más eficientes. Lo que hacemos lo tenemos que tratar de hacer sustituyendo fuentes ricas en carbono en fuentes bajas en carbono o neutras en carbono. Pero después tenemos que desarrollar una línea para aprovechar la posición que tiene Uruguay, ANCAP y ALUR en lo que es el mundo de las oleaginosas. Porque si nosotros tenemos energía eléctrica renovable y tenemos agua y producimos hidrógeno y juntamos el hidrógeno con un aceite vegetal, tenemos toda la línea que en una refinería tradicional sería la línea de los querosenos o de los diésel. Pero si juntamos el hidrógeno ese verde con CO2 de origen biogénico, estamos hablando de que podemos ir por la línea del metanol, que es la línea de las gasolinas. Pero además el mundo tiene 5.000 plantas de acero, siderúrgicas, plantas de aluminio, plantas de cemento, que no son electrificables fácilmente. Básicamente diría que en los próximos 20 años no son electrificables. Entonces necesitan ¿qué? Hidrógeno. Hidrógeno en gran escala. Hace unos meses atrás le pedí al equipo que me diera un orden de magnitud de cuánto hidrógeno se necesitaría o de qué potencia eléctrica se necesitaría, qué dimensión necesitaría el mundo para el hidrógeno. Entonces nos enfocamos en sustituir el 100% del hidrógeno que hoy ya se usa en el mundo y que tiene fuente petroquímica. Son algo así como 70 millones de toneladas al año. La potencia eléctrica necesaria para producir esas 70 millones de toneladas equivale a la potencia eléctrica de toda Europa. Hay que ser realista. Entonces, en ANCAP queremos descarbonizar nuestras operaciones, ¿sí? Nosotros vamos desde la boya petrolera hasta la estación de servicio. ¿Ustedes sabían que 50 o más de estaciones de servicio de ANCAP tienen generación solar propia? Estamos trabajando en la refinería, estamos trabajando en la descarbonización. Ese camión que está ahí abajo, en algún tiempo será un camión de hidrógeno. Claro, les advierto, un camión de hidrógeno para eso sale capaz que $800.000, ¿no? O sea, porque sea limpio, miren que sale caro. No es un tema de quiero y se hace enseguida. En el upstream, porque nosotros somos una empresa de petróleo, queda grande que digan que ANCAP es una empresa de petróleo, pero somos una empresa de la industria del petróleo. ¿Y por qué estamos haciendo fuerza? Esta diapositiva yo la mostré el año pasado. Y yo decía, miremos a Pangea. Lo que está pasando en Namibia, hace semanas se descubrió el cuarto yacimiento en un año y poco, cuarto yacimiento de petróleo y gas en Namibia. La geología es la misma. Y acá le voy a spoilear la presentación al ingeniero Ferro, que va a ser más tarde. Allí abajo a la izquierda lo que hay es Pangea, o Pangea dividida, Pangea fracturada. A la izquierda tenemos el Uruguay, no sé si lo ven bien, y a la derecha está delimitado Namibia. Los bloques rojos son nuestros bloques de petróleo. Las estrellitas son 2 de los 4 descubrimientos que hay en Namibia en este momento. No solamente la geología dice que estamos en términos similares, sino que ahora empezamos a tener sistemas petroleros activos en nuestra propia geología. Eso alienta a que ANCAP pueda tener por primera vez colocada todas las áreas del mar territorial uruguayo por primera vez en la historia con empresas petroleras, con contratos petroleros. ¿Sí?
Pero hablaba de los combustibles alternativos. No nos fijemos en el detalle, pero básicamente Alur tiene en su complejo agroindustrial capacidades propias o compradas o contratadas para generar aceites crudos, que si se inyectan en la refinería y se le ingresa hidrógeno verde, podemos sacar, hidrógeno verde, azul o gris, no importa, hidrógeno, podemos sacar combustibles alternativos. Y la transformación de la refinería en una biorefinería es algo que ANCAP hace años que está estudiando. ¿Sí? Todo lo que no sea verde es la refinería actual. No importa, un esquema muy complicado, no es para que lo entiendan, pero tengan idea de que todo lo verde son fuentes alternativas de materia prima o de productos intermedios que podrían inyectarse en las mismas instalaciones de la refinería para sacar productos iguales, pero no basados en hidrocarburos fósiles. Ese es un poco el camino que está haciendo la refinería Teja. La oportunidad más grande aquí la tenemos en la producción de biogasoil y bioturbocombustible, Sustainable Aviation Fuel o combustible sustentable de aviación, que es altamente demandado por el mundo. La idea es tener para el 2024, fines del 2024, tener decisiones finales de inversión para este tipo de proyectos. Pero por otro lado, algo más conocido, después el ingeniero Martín Bremerman seguramente abundará sobre el proyecto de HIF en Paysandú. Nosotros tenemos la capacidad de producir CO2 en Bella Unión, en Paysandú, en nuestras plantas de cemento y cal, ¿sí? Y hay hidrógeno. Hidrógeno más CO2 forma rápidamente la molécula de metanol y de ahí a los combustibles sintéticos es un paso. Claro, de nuevo spoiler alert, ¿no? Capaz que producir 1 litro de gasolina sintética sale 2 o 3 veces más caro que la gasolina común. ¿Se acuerdan que hablaban de un dilema ético? ¿Quién puede pagar una gasolina 3 veces más cara? Tenemos que tener cuidado con eso. La gasolina tiene que seguir siendo barata, porque si no los autos los vamos a tirar. Y la electricidad tiene que llegar a todos lados. Hace unas semanas estuvimos con el doctor Santana y con el ingeniero Horvat en Londres en un evento y nos sorprendía el énfasis que hacían países africanos muy desarrollados. Silvia, sentite orgullosa, 4 horas de corte de luz por día era normal. Normal. Estoy hablando de países desarrollados. Ciudades muy desarrolladas. Y todos tenían la cultura de tener el grupo electrógeno siempre. Grupo electrógeno, por supuesto, a gasolina, ¿no? El proceso para atraer inversiones en Paysandú arrancó con un llamado, como hicimos con la consultora de inicio, entre noviembre y mayo. Se inició con 93 invitaciones, con nuestra red de difusión a través de embajadas de Uruguay 21, redes sociales. Recibimos una decena de proyectos interesados, de empresas o consorcios interesados en presentar proyectos. Se levantaron finalmente 6 proyectos conceptuales que se postularon, en realidad fueron 7, hubo un 7º que no lo aceptamos porque llegó media hora tarde. Era una inversión multimillonaria para el país y no lo aceptamos porque llegó media hora tarde. Eso habla de las reglas de juego que hay en Uruguay. ¿Sí? De los 6 postulados, uno quedó afuera porque no cumplía con requisitos, otro quedó afuera porque en realidad tenía como un objetivo la producción de fertilizantes, que no era lo que habíamos solicitado. Era un proyecto súper interesante, pero tuvimos que descartarlo porque no se adecuaba exactamente al objeto del proyecto. Y finalmente tuvimos 4 propuestas admisibles. Me olvidé de contar, y en este momento es bueno, por esto de los fertilizantes, cuando nosotros salimos a promocionar el capítulo que viene ahora, que es el hidrógeno en el offshore, empezamos a ver que las empresas de energía y de petróleo estaban sumamente interesadas en lo que ofrecía ANCAP, sumamente interesadas. Y veían que era un plan de negocio, un proyecto de negocio, un modelo de negocio súper atractivo para el inversor. Y que ANCAP bajaba las barreras de entrada, a través de Uruguay, a través de ANCAP, bajaba las barreras de entrada para que lleguen a sus inversores. Y siempre empezamos a encontrar un pero. Y el pero es lo que pasa que nos falta el camino siguiente, la agregación de valor siguiente, es necesitamos CO2 de origen biogénico o aceites hidrogenados. Ahí ANCAP decía, nosotros tenemos. Así surgió la idea, como dije en algún momento, medio jocoso y bastante en serio, de salir a vender humo. Porque fuimos a vender el humo de las chimeneas de Paysandú y vamos a cobrar por ese humo. Porque el CO2 sale de las chimeneas de las emisiones de la planta de etanol de Paysandú. Y vamos a cobrar por eso, pero no sabíamos ni cómo cobrar ni cómo se vendía. Hicimos este proceso, hicimos este llamado, recogimos
4 propuestas muy buenas, una quedó un poco por debajo por el puntaje. Finalmente seleccionamos a una, seleccionamos a GIF. Seleccionamos un proyecto de electrogasolina de casi $2.000 millones de inversión estimada, asociada a una inversión de generación y transmisión eléctrica de energía renovable de otros $2.000 millones. Y los otros 2 proyectos todavía los mantenemos vivos y queremos que también se desarrollen en el país. Este es un poco el esquema del proyecto. Es un proyecto innovador y rupturista, no solo a nivel de Uruguay, sino que es a nivel del mundo. Son proyectos de los cuales hay pocos. Si ustedes buscan, van a ver que no hay muchos proyectos funcionando o proyectos en cartera de combustibles sintéticos. Chile ha sido pionero, por eso Chile tiene una atención muy grande porque tiene una demanda energética muy grande a nivel industrial y necesita desesperadamente generar sus propios proyectos. Entonces ha sido muy creativo, ha sido muy innovador en esto. Pero Chile, Uruguay, y no sé, 10 proyectos más habrá en el mundo de este tipo de cosas. Y esto se va a instalar en Uruguay. Y tiene que ver con la institucionalidad que se hablaba al principio por el presidente de la República. ¿Sí? También seguimos con la idea de salir a licitar los bloques. Desde diciembre pasado, ANCAP está pronta con la licitación. Estamos esperando los trámites en el Ministerio de Transporte, Ministerio de Defensa, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Ambiente, para conseguir el paquete de decretos que regulen esto, porque si bien el H2, el hidrógeno verde y todos sus derivados son cometidos de ANCAP, o sea, tenemos ahora el cometido legal para participar en eso y como ente autónomo podríamos hacerlo como quisiéramos, le hemos propuesto al Ejecutivo hacerlo con la gobernanza que tiene el petróleo y el gas en el Uruguay, en la cual, siendo proyectos tan grandes y comprometen tanto para el futuro, que tenga un celo especial el gobierno y que regule a través de decretos determinados procedimientos. Estamos yendo más lento de lo que quisiéramos, pero queremos hacerlo con una firmeza institucional mucho más grande para el futuro. ¿Por qué ANCAP y por qué el mar y por qué esto? Y porque tiene analogía directa con las industrias que ya existen. Porque hay operaciones complejas similares. A la izquierda en la plataforma de petróleo y gas, hay electrolizadores ya en el mar, hay subestaciones de generación eléctrica en el Mar del Norte pululan. Como estuvimos con Claudio, se veía desde la costa, uno se paraba en la costa y veía granjas de aerogeneradores a unos pocos kilómetros de la costa. ¿Sí? Y porque hay una simbiosis muy natural, hay una complementación muy natural entre el hidrógeno y el gas natural. 2 diapositivas finales para dejarles un par de reflexiones. Esta diapositiva me encanta porque junta todo lo que es la idea de ANCAP acerca de la transición energética, acerca de lo que es el ambiente y acerca de lo que es la industria tradicional de ANCAP, el petróleo y el gas. En esa diapositiva, la línea roja es la zona económica exclusiva de Uruguay, tradicional, falta la extensión de la plataforma. Las líneas amarillas son los bloques que yo les mostraba recién en ese diagrama en comparación con Pangea. Todos esos bloques amarillos hoy están ocupados con contratos comprometidos con empresas petroleras de primer nivel en el mundo. Lo que son las figuras irregulares, verdes, amarillas y unas púrpuras por ahí, algunas celestes por allá arriba, son los prospectos geológicos en donde nuestros geólogos dicen allí hay chance de descubrir un yacimiento. Hay chance, no hay nada de seguro. Seguramente tengamos algo, hay que invocarle y el desarrollo lleva muchos años. Pero todos esos son prospectos ya identificados. Arriba a la izquierda, en celeste, esos bloques regulares, son los bloques en los que tenemos dividido el mar nuestro para ofrecer en la primera tanda de bloques a licitar seguramente en el segundo semestre de este año. Y en el medio, la raya punteada, las zonas punteadas, o ese triángulo que está a la izquierda o más sobre la costa de Rocha, son las zonas ecológicamente relevantes o sensibles. Esa es la mirada integral de ANCAP. La transición energética supone que tenemos que seguir introduciendo algunos fósiles cada vez más verdes, cada vez menos intensos en CO2, por eso el gas natural y por eso nuestras cuencas son atractivas, porque hay buena probabilidad de que nuestras cuencas, perdón, doctor de Santana, nuestras cuencas tengan más gas natural que petróleo,
¿sí? Porque el gas natural va a ser el energético de transición, porque el futuro energético relevante va a ser el hidrógeno, por eso las granjas eólicas para producir hidrógeno, y porque el ambiente nos preocupa. Entonces, aquí hay un cuidadoso trabajo de combinación entre lo que es las rutas marítimas, las actividades antropogénicas, las zonas sensibles ambientales y la transición energética. Pero todo esto, para pensar en el futuro, hay que hacer en el presente. Y perdónenme, pero tengo que pasar el chivo antes de cerrar. En los últimos 2 años y un trimestre, ANCAP aportó a la sociedad uruguaya más de 740 millones de dólares en valor real. 300 y poco a través de resultados netos contables genuinos, sin impuestos, sin renta monopólica. Eso es el resultado genuino del negocio a precios por debajo de los precios de mercado. Y además, al mercado le cedimos 418 millones de dólares en combustibles con precios menores a los que se podía haber comprado. Por eso en ANCAP estamos muy orgullosos y decimos, estamos cumpliendo con nuestra misión principal, pero no estamos descuidando el porvenir. Porque como decía un querido profesor del IEM, que creo que también fue profesor de Silvia, Luis Macalleja, cuando compite en el presente y el futuro, siempre gana el presente. Y cuando uno se descuida del futuro, el futuro nos atrapa. Muchas gracias.